Ya, ahora sí. Bueno, como decíamos, cuando hay que elegir entre diversos recursos, asignar trabajo al azar reparte la carga, lo cual es particularmente interesante si es que toman alguna clase de sistema en el cual eh, caro, digamos, complicado el saber cuál es la carga de cada uno de manera de asignarle pega al que menos trabajo tiene en un momento dado. No necesitamos conocimiento global para poder hacer esta cosa y, como digo, es sorprendentemente efectivo. Partamos con algún ejemplo un poco tonto, digamos, pero que sirve para demostrar más o menos cómo se puede tratar esta clase de problemas. Supongamos que hay un nuevo sitio social, eh, llamémosle Mala Leche, que junta gente que reclama por todas las cosas, o sea, un sitio donde la gente va a reclamar por tonterías. Y obviamente por lo que más reclaman es por cómo funciona el sitio Mala Leche. El tráfico, como la gente, particularmente en este lindo país, son todos muy dados a andar alegando por todo. El tráfico es bastante alto y se requieren varios equipos para manejarlo. Si alguna de las máquinas, alguno de los procesadores se ve sobrepasado, el rendimiento obviamente del sistema se va a la espalda y el resultado obviamente es que el tráfico aumenta aún más porque llegan más reclamos todavía sobre el mal funcionamiento del sitio. Queremos determinar cuántos equipos se requieren para manejar la carga, si es que la carga se distribuye al azar, con alguna probabilidad razonable que el cuento sobreviva sin tener problemas por un plazo prudente. Para ponernos eh, más en concreto, específicamente hay 24.000 peticiones en cada periodo de 10 minutos, en promedio. Las peticiones toman a lo más un segundo de procesamiento, aunque la mayoría son triviales. Quejarse de que la ortografía del mensaje anterior de la queja anterior estaba mal, la tontera es así, aunque hay algunos que obviamente toman más tiempo de procesamiento. El tiempo promedio de ejecución es, estamos suponiendo que es cuarto de segundo. ¿Sí? Midiendo el trabajo en unidades de un segundo de procesamiento, si a alguno de los servidores se le asignan más de 600 unidades de trabajo en 10 minutos, se cae y se producen problemas. ¿Sí? Eso es lo que estamos suponiendo como base de nuestro ejemplo. Vamos entonces a de qué estamos hablando. La carga total de mala leche es 24.000 por 0,25, o sea, 6.000 unidades de trabajo en promedio cada 10 minutos. Lo que indica que, como son 6.000 unidades y cada máquina es capaz de hacerse cargo de 600 unidades de trabajo por minuto, eh, en 10 minutos, digamos, se requieren al menos 10 máquinas. O sea, 10 máquinas trabajando 100%, balanceando la carga en forma perfecta, estaríamos pero ras, no tendríamos espacio de respiro de nada. Vamos a necesitar más de 10, en parte para acomodar fluctuaciones en la carga, o sea, eh, llegan más peticiones o llegan peticiones más largas por alguna razón. Hay una pelea particularmente sabrosa en que están participando varios, digamos. Y también porque el balance de la carga es imperfecto, o sea, estamos diciendo que en promedio llega a eso, pero distribuyendo al azar puede ser que de pura mala suerte carguemos demasiado la meta a alguna de las máquinas y nos estemos causando problemas nosotros mismos. La pregunta entonces es, bajo estas condiciones, ¿cuántas máquinas se requieren para tener una probabilidad razonable que el asunto sobreviva un plazo prudente? Específicamente, nos interesa el número M de servidores que hace muy poco probable que alguno se vea sobrecargado al asignarle más de 600 unidades de trabajo en un periodo de 10 minutos. Ese es nuestro tema. Bien, una manera de dar una cuota a esta clase de temas es
como el sistema es perfectamente simétrico, la carga del servidor número 1 va a ser básicamente, debería ser idéntica a la carga del servidor número m. Así que concentrémonos a ver qué es lo que pasa con el servidor número 1. CAT, las unidades de trabajo asignadas al servidor número 1, buscamos una cota superior a la probabilidad de que T sea mayor o igual a 600 en las condiciones que estábamos planteando antes. CAT sub I, el tiempo que la primera máquina dedica a la tarea I. Lo que una manera de representar esto en el fondo es decir T sub I es 0 si es que esa tarea I se le asigna a otra máquina. Así, con N 2400 tenemos que T no es más que la sumatoria para los 2500, los 24.000 de los T sub I, ¿sí? Para ese periodo de 10 minutos que estemos considerando. Ahora bien, podemos usar las cotas de Chernoff si las variables son independientes en el rango 0,1. En nuestro caso, los T sub I, habíamos dicho, el tiempo de procesamiento se distribuía entre 0 y 1 segundo, así que estamos con la suposición de rango 0,1. Si es que la pega no se la estamos asignando a la máquina, es 0, estamos dentro del rango, perfecto. La asignación de tareas a las máquinas es independiente, o sea, los T sub I son independientes entre sí. Si es que estamos haciendo realmente la distribución al azar, eso va a ser así. Así que las suposiciones de la cuota de Chernoff se cumplen. Y podemos entonces meterle dedo al cuento. Hay 24.000 tareas, cada una con tiempo de procesamiento esperado de 0,25 segundos, asignando tareas al azar a los servidores. La carga esperada para el primer servidor, que en el fondo es el valor esperado del T, que teníamos antes, 24.000 por 0,25 partido por M, o sea, 6.000 dividido por M. Como vimos, con M menor que 10 esperamos que se sobrecargue. Con M igual 10 está al 100% de capacidad y queremos saber qué tanto más grande tenemos que hacerlo para que el cuento funcione bien. Nos interesa el límite mayor que, o sea, queremos que sea menor que 600, digamos, la probabilidad que andamos buscando en el asunto. O sea, andamos buscando la probabilidad de que sea mayor que 600, perdón. Que es C veces E de T, y el C entonces va a ser M partido por 10. La cota de Chernoff con ese C es que la probabilidad de que T sea mayor que 600, o sea que la probabilidad de que se nos sobrecargue el procesador número 1 en este periodo de 10 minutos que estamos considerando, es la probabilidad de que el T sea mayor o igual a M partido por 10 por E de T, que por la cuota de Chernoff que entran acá, entonces ahora es E menor o igual que E a la menos beta, esa cosa de ahí, ¿sí? Donde el beta S es la formulita que habíamos visto en su oportunidad. Por la cota de la unión, la probabilidad de que alguna de las máquinas se sobrecargue en una hora cualquiera es la probabilidad de que alguna se sobrecargue es menor o igual que la probabilidad, que la suma de las probabilidades de que el servidor I se sobrecargue. El menor o igual, en el fondo, si te recuerdas al principio de inclusión-exclusión, básicamente, lo que estábamos diciendo con esto es que es menor o igual que la probabilidad de que la suma de los procesadores se sobrecarguen, porque con eso
estamos considerando en el fondo las cosas independientes y puede ocurrir que se caigan varios a la vez. Y ese varios a la vez eh, es la holgura que hay en el menor igual. Ahora, como la probabilidad que nosotros estamos esperando para que alguno se sobrecargue es bastante baja, eso no va a ser demasiado suelto, digamos, en el sentido de que no va a ser demasiado distinto a la suma de la probabilidad real. ¿Sí? Pero no importa. Por simetría, como habíamos dicho, la probabilidad de que cualquiera de los servidores se caiga, se sobrecargue, va a ser igual, dada la suposición que habíamos hecho de que el trabajo se distribuye en forma completamente al azar, sin ninguna clase de preferencias, digamos. Eso va a ser simplemente m veces la probabilidad de que el servidor 1 se sobrecargue, que es lo que habíamos calculado recién. Y esa probabilidad la habíamos acotado antes mediante Chernoff y nos da entonces esa hermosa fórmula de ahí. Podemos hacer una tablita al respecto. Si tenemos 11 máquinas, 11 procesadores, la probabilidad de que se vaya al carajo la cosa en un periodo es 0,784. O sea, la probabilidad de que tengamos alguna clase de problema va a ser básicamente inmediato con 11 máquinas. Si tenemos 12, baja sustancialmente a 0,0099 bla bla bla. ¿Sí? Con 13 da un número aún más pequeñito. Bueno, si le pone 14, baja aún más. O sea, con 12 tendríamos para un día, una cosa así. Con 13 tenemos para un par de siglos. O sea, no tiene mucho sentido en este modelo tener más de 13 máquinas. Si quiere ir a la segura, póngale 14 en manera de tener una de respaldo por el caso de que alguno se eche a perder o tenga que ser mantenida, por ejemplo. Y con 13 máquinas tenemos. ¿Sí? Esta misma clase de cálculo obviamente se puede hacer en situaciones en las cuales la carga no es precisamente rango 0,1, qué sé yo, las fórmulas se complican un poco, pero la idea básica del análisis es esencialmente la misma. ¿Sí? Ya, la opción que a uno le nace, digamos, de fábrica para resolver esta clase de problemas, en realidad va más bien por la vía de revisar la carga en todas las máquinas y asignarle la pega a aquella máquina que menos carga tiene. Resulta también, más o menos sorprendentemente, que hacer eso, pero solamente consultando por dos máquinas y asignarle la tarea a aquella máquina de las dos elegidas para preguntar qué menos carga tiene, la carga esperada disminuye en forma muy, muy fuerte. Vamos a explorar un poquitito qué es lo que pasa con eso. O sea, nuestros amigos de mala leche podrían todavía mejorar su desempeño por la vía de que el sistema que se encarga de balancear la carga, en vez de simplemente llegar y tirar la tarea a una de las máquinas, eh, consulte dos elegidas al azar y le asigne la tarea a aquella máquina que menos trabajo tiene en este momento. La gracia de esto es que no es necesario consultar a todas las máquinas. Supónganse ustedes que en realidad en vez de tener un sistema que se encargue de balancear trabajo entre las distintas máquinas, puede ser que tengamos alguna situación en la que haya muchas fuentes distintas de tareas y cada una de ellas quiere asignar las tareas entre las máquinas. Si todas se ponen a preguntarle a todas a cada rato, se va a producir un caos y al final nadie hace nada. La idea entonces es simplemente preguntarle solamente a dos
y asignar entre ellas, puede ser una salida, una buena salida para una situación como esa. El resultado clásico es que si se distribuyen m bolas en m casilleros, o sea, básicamente piensen de nuevo en el caso de hashing que nosotros estamos pensando, ¿sí? Donde las bolas vienen a ser, en este caso, en el caso de hashing, vienen a ser los elementos que estamos insertando en el array luz con hashing abierto. Tenemos m, o sea, perdón, no hashing abierto, hashing cerrado. Y cada casillero entonces tiene básicamente una estructura secundaria, por ejemplo, una lista, ¿sí? Si tenemos m bolas y las distribuimos entre los m casilleros, entonces con alta probabilidad el casillero más lleno contiene logaritmo de m partido por logaritmo del logaritmo de m bolas, ¿sí? Más algunos términos menores poco relevantes. En realidad, si miran esto es bastante preocupante. Claro que estamos hablando de situaciones bastante extremas en términos de carga de la tabla hash, si estamos pensando en esa situación, pero terminamos más o menos de vuelta en la situación que nosotros queríamos evitar, que consideramos demasiado costosa de árboles binarios. O sea, más o menos casi el logaritmo base 2, digamos, de m. Pasos en la búsqueda. ¿Sí? Bien, resulta sorprendentemente, y acá estos son los resultados que tengo, no me he puesto a hilar más fino. Si hay m casilleros que se distribuyen n, donde n es mayor que m, bolas entre ellos, y se eligen d casilleros al azar cada vez y se pone la bola en el más vacío, y así vamos cargando la cosa en el fondo, donde obviamente el d tiene que ser mayor o igual a 2, porque si no el cuento no tiene mucho chiste. El largo de la cola más larga, con alta probabilidad, es n logaritmo de m partido por logaritmo de d por un factor 1 más alguna cosa básicamente despreciable, más teta de n partido por m. O sea, el n partido por m no nos lo despinta nadie, digamos, es el tamaño promedio, ¿cierto? Y lo interesante es la otra parte del cuento. Nótese que si comparamos esto, que en realidad los supuestos que detrás no son exactamente comparables, así que hay que tener un poco de cuidado con eso. Aquí el resultado que obtengo es algo así como logaritmo del logaritmo de m, en el caso anterior era algo de la forma logaritmo de m, sin mayor adorno. ¿Okay? El resultado entonces es que el segundo método da funciones de hashing y tablas hash un poco más elaboradas. Hay que revisarla, pero eso. ¿Sí? Vale decir, si es que vamos de d igual 1, que es logaritmo de m partido por logaritmo de m, a d igual 2, que es logaritmo de m partido por logaritmo de d, hay una mejora bastante sustancial, o sea, de logaritmo de m bajamos a logaritmo de m. Para d mayor o igual a 2, el cambio en realidad lo único que hace es cambiar un poco el factor, o sea, el denominador logaritmo de d, y eso ya no hace cambio tan sustancial, no cambia mucho. Lo que sí nos da un gran salto, en cambio que un gran salto es en vez de simplemente tirarlo adentro del saco del único responsable por esta tarea, le estamos distribuyendo
entre ambos, entre los distintos participantes en nuestra jugarreta. ¿Sí? Bien, vamos a resumir rápidamente lo que estamos logrando acá. Es que, como les comentaba antes, sorprendentemente el distribuir la carga al azar es bastante efectivo y significa poco trabajo extra en términos de estar consultando quién es el que menos carga tiene y complicarse la existencia con eso. Y hay maneras bastante sencillas para estimar cuántos equipos requerimos para acomodar una carga dada. Aún más sorprendente es que ganamos casi la totalidad de lo que podemos ganar por la vía de ir y preguntar quién es el que menos pega tiene para asignarle la pega S, por la vía de, en vez de simplemente lanzar la tarea al primero que pillemos, perdón, no el primero que pillemos, sino que lanzarla al azar entre los participantes. Casi todo lo que se puede ganar por la vía de tratar de distribuir el trabajo en forma más pareja se logra por la vía de elegir dos al azar y asignarle la pega a aquel de esos dos que menos trabajo tiene en este momento. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comentaba que esta idea de tomar decisiones al azar tiene en algunos casos sorprendentemente buenos resultados? Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos de exactamente ese fenómeno. ¿Sí? Nos queda un rato todavía, así que vamos a continuar con otro tema que en realidad lo tengo menos digerido. Necesito todavía revisarle un par de cosas, digamos, pero para efecto de mostrar cómo puede usarse esta clase de cosas para otros tipos de tareas, también es útil. No, como siempre, esta cosa está enferma, mareada. ¿Va? Nos vamos al 6 y nos vamos al 24, que es otro problema completamente distinto. Raíces cuadradas módulo un primo. Si ustedes se recuerdan de la teoría del caso, los residuos, o sea, los restos al dividir por un número primo, forman un campo. O sea, yo puedo multiplicar, dividir, restar y sumar libremente. Hay un 1, hay un 0, digamos, tener el mismo cuidado siempre con el 0. Podemos resolver ecuaciones, hacer toda esa clase de cosas que nosotros estamos acostumbrados con el álgebra común. Vamos a usar la notación algebraica común bajo el entendido que estamos trabajando en ZP, o sea, cuando estamos diciendo, por ejemplo, A por B, estoy diciendo A por B, todo eso módulo P, ¿sí? Podríamos estar anotando eso a cada rato, pero se pone demasiado pesado el cuento, así que permítanme ser más telegráfico. Los elementos no cero de ZP forman lo que se conoce como su grupo de unidades, ZP por, digamos. Este grupo, y ese es un tema que es teoría de números elemental, es cíclico, lo que quiere decir que cada uno de los elementos hay marcha atrás. Eso significa que hay un elemento, hay elementos en realidad, no uno solo. R, le llaman raíces primitivas, tales que puedo representar a todos los elementos del grupo de unidades como potencias de R. ¿Sí? Es súper divertido tratar de encontrar tales R's y aún más divertido es tratar de encontrar
la potencia que corresponde a cada elemento. Pero eso no nos interesa acá, sino que simplemente constatar ese hecho. Por lo tanto, si P es un número primo impar, como casi todo, el único primo par es 2, eso quiere decir que exactamente la mitad de los elementos de Z P por son cuadrados, o sea, son cuadrados porque son potencias pares de la raíz primitiva, ¿sí? Si es una potencia impar de la raíz primitiva, imposible que sea un cuadrado. Entonces, cuando nos dedicamos a jugar en álgebra, siempre era interesante la idea de calcular la raíz cuadrada de un número para, por ejemplo, resolver ecuaciones cuadráticas o toda clase de otras entretenidas operaciones. Por algo las calculadoras, incluso las calculadoras más simples, tienen una teclita raíz cuadrada, ¿sí? El campo ZP es menos conocido, menos conocido, digamos, directamente. En realidad estamos todo el día sin saberlo. Detrás de nosotros, a nuestra espalda, el computador nuestro está tonteando con esos campos y otras cosas aún peores eh, a nuestras espaldas. Por lo tanto, también aquí es interesante resolver la ecuación x cuadrado a, o sea, calcular raíces cuadradas, ¿sí? De partida sabemos que solamente la mitad de los a tienen raíces cuadradas. Estamos pensando obviamente aquí que estamos hablando de una a que sabemos que tiene raíz cuadrada y queremos saber cuál es. Bueno, los elementos de ZP más cumplen con la ecuación z x a la p menos 1 igual 1. Eso es también dato elemental de teoría de números. Con lo que si eso que significa, como estamos en un campo, que la mitad, o sea, x a la mitad de ese exponente, tiene que ser 1 o menos 1. Son las únicas posibles raíces de 1. Las únicas posibles raíces cuadradas de 1. Si x a la p menos 1 medios es 1, se dice que x es un residuo cuadrático, o sea, quiere decir que x es un cuadrado con módulo p. Si resulta que es menos 1, es un no residuo cuadrático y en el fondo x en ese caso no tiene raíz cuadrada. Hay maneras eficientes de calcular potencias de x módulo p, ¿sí? No vamos a entrar en eso en este momento. También, como habíamos dicho, son residuos cuadráticos aquellos elementos A que son potencias pares de una raíz primitiva. Los que son potencias impares de una raíz primitiva no son residuos cuadráticos. De allí queda claro también, si piensan en los elementos A y B como A a la algo, o sea, residuo a la algo, B como residuo a la algo, digamos, y multiplicarlo significa sumar los exponentes. Si es que los dos A y B tienen exponente positivo, o sea, perdón, par, quiere decir que el producto también tiene exponente par, digamos, y por lo tanto son un residuo cuadrático. Si es que los dos son impares, suma de impar con impar da par, o sea, multiplicar entre sí dos no cuadrados da un cuadrado. Y multiplicar un cuadrado con un no cuadrado da un resultado, un no cuadrado. ¿Sí?
Esto es un poquitito raro, digamos, cuando uno lo piensa en términos de lo que uno está acostumbrado, por ejemplo, con los números naturales o qué sé yo, pero si le dan un par de vueltas se van a dar cuenta que tiene perfecto sentido. Ya, vamos a ver, queremos calcular raíces cuadradas. El caso en que P sea congruente con 3 módulo 4, o sea, por ejemplo, P es 4, perdón, el P es 3 o el P es 7 o algún otro número primo que es, deja el resto 3 al dividirlo por 4, hay una solución simple. Escribamos P igual 4K más 3, perdón, lo que nos define el K, y veamos qué es lo que pasa con X a la K más A, que X que es A la K más 1. Por el criterio de Euler, X al cuadrado es por potencia, simplemente es A la 2K más 2. ¿Sí? Que eso lo puedo escribir como A la 2K más 1 por A a la K. No, no por A simplemente, estoy tonteando. Disculpen. Que eso, dado lo que es K, 2K más 1 no es más que A a la P menos 1 medios por A, que es A. ¿Sí? Y mágicamente hemos obtenido nuestra raíz cuadrada sin mayores trámites. Cuando P es 5, módulo 8, si P es congruente con 1, módulo 4, entonces P es congruente con 1, módulo 8, o P es congruente con 5, módulo 8. Son las dos opciones que hay. Fuera la opción de que, bueno, fuera la opción de que estamos dejando fuera de eh, 3, congruente con 3, módulo 4. Consideremos primeramente el caso en que P es 8K más 5. Nuevamente, por el criterio de Euler, A a la P menos 1 medio es 1, por lo que A a la P menos 1 cuartos tiene que ser más o menos 1. Si P menos 1 cuartos es 1, nos sirve A a la K más 1. Nuevamente, X cuadrado es A a la 2K más 2, que es A a la P más 3 cuartos, que es A a la P menos 1 cuartos más por A, pero P a la menos 1 cuartos dijimos que era 1, por lo tanto esto es 1 por A, o sea A. Y en ese caso, si tuvimos suerte con que el A era a la P menos 1 cuartos daba 1, tenemos nuestra raíz cuadrada. Si es que el resultado es 1, nos sirve ese número de ellos, ¿sí? Porque 2 no es un residuo cuadrático. Podríamos continuar de la misma manera, derivando fórmulas cada vez más complicadas para sucesivas potencias de 2. O sea, el siguiente paso sería ver qué es lo que pasa módulo 16 y qué sé yo. Resulta que en realidad no es necesario. Se puede hacer en forma sistemática mediante un algoritmo que en realidad el detalle no lo he terminado de desarrollar todavía. Así que
parte de lo que viene a continuación es medio a la rápida. La raíz cuadrada de A módulo P la podemos calcular como habíamos dicho antes. Si P es congruente con 3 módulo 4, entonces retorne la fórmula que habíamos dicho. En caso contrario, si es 5 módulo 8, entonces retorne el caso 5, digamos, que es otra función que vamos a definir más abajo. En el caso contrario, use la variante 1 correspondiente. La variante 1, bueno, básicamente es lo que, bueno, esto no es básicamente lo que hemos dicho, sino que esto es otra cosa. Si es que, sí, parte del cuento está bien. Si es que le apuntamos, digamos que el P más 3 octavos es, ahora P más 3 octavos es 1, mismo tipo de razonamiento anterior, quiere decir que estamos al otro lado y podemos simplemente llegar y calcular un resultado. En caso contrario, tenemos que encontrar un no residuo cuadrático que nos permita cocinar el cuento. ¿Sí? Nuevamente, resulta que sabemos que la mitad de los números de los candidatos posibles son no residuos cuadráticos. El problema que tenemos es que no hay cómo encontrarlos en forma eficiente. La idea de comenzar a revisar 1, 2, 3 y así sucesivamente, definitivamente para algunos casos nos mete en problemas. O sea, no hay garantía que esa cosa no se demore por los siglos de los siglos. Solución chancha es simplemente elegir un elemento al azar y verificar. Si es que cumple, estamos listos, echémosle para adelante. Si es que no, vaya, busque otro. Como habíamos dicho, esto en el fondo, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de probabilidades de pruebas de Bernoulli y toda esa cosa? Estamos hablando exactamente de esa situación y la probabilidad de tener éxito acá es exactamente un medio. Por lo tanto, el número promedio de vueltas que se repite ahí va a ser 2. Claro que no hay absolutamente ninguna garantía de que el asunto algún día termine. Si tenemos pura mala suerte, por los siglos de los siglos, amén, el asunto siempre es elegir un número que nos sirve y se la va a quedar dando vueltas. Eso es posible, pero la probabilidad de eso es bajísima. O sea, este es un algoritmo de Monte Carlo, ¿sí? No hay garantía de tiempo de ejecución. El caso de 1 es un poquitito más enredado. Ahí básicamente hay que hacer una búsqueda un poco más larga. Esa parte todavía no, como les digo, no la he terminado de digerir bien. Pero el punto nuevamente está en que la manera más eficiente de seleccionar el B que se requiere acá, que es básicamente el mismo tipo de selección de B que tiene la otra pata del cuento. También la manera más eficiente conocida de hacerlo es utilizar simplemente usar el azar. Nótese que esta clase de algoritmos que uno lo está mirando acá con, oiga, veamos, usemos nuestro lindo algoritmo para P igual 17 o algún número más o menos agarrable de ese calibre, digamos. Esta clase de algoritmos en realidad están más bien pensados para trabajar con números más o menos grandecitos, o sea, números con, qué sé yo, unas pocas miles de cifras, ¿sí? Y allí, bueno, que si son 17, revisar si P es 17, revisar 16 elementos hasta encontrar, en realidad no 16, sino que en promedio 8 hasta encontrar un no cuadrado no es gran cosa. Si es que nuestro número tiene unos pocos cientos de dígitos, pensar en revisar todas las posibilidades para hasta tropezar con alguna que funcione, definitivamente no es una técnica muy apetecida, ¿sí?
Y nótese también nuevamente, esto es una de las cosas sorprendentes de esta historia, que eh, la mitad de las veces vamos a apuntarle al cuento, ¿sí? Y por lo tanto el número de vueltas que está tirando el tuntún es 2 en promedio. Independiente que estemos hablando de que nuestro P es 17, o sea, un número de 200 cifras, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el select del B. Y bueno, eso es lo que estábamos diciendo recién. Este algoritmo es un ejemplo de uso de elementos elegidos al azar. Podríamos buscarlos sistemáticamente, pero buscarlos sistemáticamente es muy caro. Sabemos que son frecuentes los que nos interesan. Entonces una opción es simplemente elegir al azar y confiarse en la buena suerte. Esto no es la lotería. La deducción, digamos, el funcionamiento del algoritmo solamente usa conceptos bastante elementales de teoría de números. Y el algoritmo en sí es bastante sencillo, o sea, en realidad está dividido en varios pedazos acá porque no cabe en una sola lámina, pero en sí no da para realmente escribir mucho más allá de una función, ¿sí? Y quedamos hasta acá con esto por ahora. Estos son dos ejemplos de uso del azar, o sea, tercero en realidad ya, cuarto, cuarto. Cuarto ejemplo del uso del azar en algoritmos. Uno que lo vimos que en el fondo mete el asunto un poco de contrabando es el tema de hash. El segundo que vimos es el análisis de quicksort que aleatorizado, que en el fondo una solución para potenciales ataques a quicksort es simplemente tomar los números que me dicen que ordene, reordenarlos al azar y ordenar mediante la opción más tonta de quicksort que se les puede ocurrir a ustedes el resultado. Demostramos que eso tiene en promedio excelente rendimiento. Obviamente hay que contabilizar también el costo de ordenar el cuento, que no es trivial, pero bueno. Tercer ejemplo que vimos es el ejemplo de balance de carga. Vemos que simplemente distribuir carga al azar da una distribución bastante uniforme, bastante pareja, digamos, sorprendentemente. E incluso que distribuyendo al azar, pero en vez de simplemente tirar a uno cualquiera, primero consultar a dos y quedarnos con aquel de los dos que tiene menos carga, disminuye muy sustancialmente la carga del más el que más se le carga la mata, ¿sí? Lo cual obviamente no es susceptible de un análisis bastante a lo bruto como el que hicimos usando la cuota de Chernow, pero nos da una pista de para dónde debería ir el cuento cuando estemos tratando de aplicar estas ideas. ¿Sí? Y nuestro tercer algoritmo es un algoritmo que elige un elemento al azar para su trabajo porque sabe que los elementos que sirven son bastante frecuentes y no hay ninguna manera clara de hallar uno sin mayores problemas. ¿Sí? En realidad, haciendo un poquitito de historia, los primeros algoritmos importantes que utilizaban aleatoriedad, como lo estamos mostrando nosotros acá, eran precisamente algoritmos en el ámbito de teoría de números. El algoritmos para determinar si un número era primo y este algoritmo de acá de extracción de raíces cuadradas. Claro, hay algoritmos que
obtienen el resultado del caso, pero no, es una lata. ¿Sí? Hablamos de un par de ejemplos más de usos de valores al azar y vamos a discutir un poco de eso la próxima clase y de ahí veremos qué hacemos a continuación, porque el tema este es amplio y grande, pero tampoco no quiero quedarme pegado en esto. Así que quedamos hasta acá con este tema y quedamos hasta acá por hoy día. Se viene un fin de semana, descansen, cuídense mucho y nos vemos entonces el día martes.